Esperamos un poco más, ¿no? Bueno, ¿tuvieron oportunidad de leer la planificación de mi compañero, de Darío? Vieron que les mandé una planificación es una planificación anual, lo que les mandé. ¿Tuvieron oportunidad de mirarla, de hojearla? Sí, yo la hojeé bastante. Eh, la verdad que lo que me hizo bastante ruido fue no ruido, sino curiosidad, son lo del tema de los propósitos del docente, como que estaba desglosado con muchas cuestiones, ¿viste? Y yo le iba a preguntar, o sea, hay que ser demasiado específico lo que tiene que hacer un docente, todo eso. Ahora no me acuerdo bien de memoria cómo estaba bien Ah, desglosado, pero había un momento de la planificación como que estaba caracterizado los objetivos, los propósitos, y era claro. como que... Yo, ahí están llegando los chicos, llegó Lucas, llegó Emiliano. Eh, sí, yo de todas maneras también hice una pequeña síntesis, no la tengo acá presente, pero no, el plan anual es muy general, muy general, porque imagínense ustedes llegan a una institución, a veces por primera vez, ¿eh? A veces quizás se trabajaron el año anterior o lo que sea. Lo primero que tienen que ir pensando, a veces sin conocer a los alumnos, porque bueno, si llegan tarde a ocupar el cargo, no los conocen a los alumnos. En realidad uno debiera planificar después de haber hecho el diagnóstico, es decir, ver características del grupo escolar con el que van a trabajar, porque, digamos, esa es la idea. De todas maneras, como una planificación es flexible, uno la puede ir cambiando en el año, la va cambiando. Pero, bueno, entonces uno llega a lo que les decía, ¿no? Lo que les va a pasar a ustedes en el futuro no falta tanto, fíjense que pronto están en tercer año. Y probablemente a veces, a partir del tercer año, se trabaja. ¿Cuántas veces? Muchas veces en las escuelas privadas también, quizás los convocan, porque depende, en las escuelas públicas depende de la demanda. Si hay mucha demanda, antes de que se reciban los convocan. Yo empecé a trabajar antes de recibirme, por ejemplo. Cuando sobran profesores, entonces no. Depende del distrito donde me anoto. Matanza, por ejemplo, es muy grande. Depende, ustedes saben cómo es la inscripción, todo eso ya les dijeron, más o menos eso cómo es, la parte de cómo se ocupan los cargos. Eh, Sí, Marcos. por actos públicos, sí, nos dieron una idea más o Claro, menos los profesores. bien, hay distintos libros en los cuales uno se puede anotar. Se anotan los que están recibidos, se anotan los que no se han recibido todavía. Bueno, todo eso se hace en el consejo escolar y uno elige también los distritos, pero obviamente uno tiene más puntaje en el distrito donde vive, ¿eh? O por lo menos donde en el DNI aparece el domicilio. Bueno, pero también uno se puede anotar. Yo cuando empecé me anotaba, qué sé yo, me anoté en Moreno, en 3 de febrero, y toda mi vida viví en Matanza, con con ese deseo de trabajar. Y bueno, sí, claro, hay actos públicos donde uno... Entonces, con el acto público, a veces uno en marzo ya está trabajando, a veces empieza a trabajar en abril, cuando puede, cuando lo convocan. Y les decía, lo primero que tienen que hacer es hacer un diagnóstico del grupo escolar que les toca y después empezar a pensar en la planificación. ¿eh? ¿Por qué? Porque esa planificación, ese documento, ese diseño personal, nos va a guiar la tarea, nos va a guiar el día a día de nuestras clases, ¿sí? Y lo primero que hago es ver qué contenidos tengo que enseñar. Filosofía no tiene tanto problema porque sabemos que vamos a trabajar en sexto año, ¿sí? Pero qué sé yo, pensemos un profesor de historia que le toca segundo, que le toca tercero, que el año... Entonces se tiene que familiarizar con los contenidos que están en el diseño. Y uno planifica para el año.
Entonces yo lo que quería con esta planificación que mi compañero le presentó al director de la escuela, porque es así la cosa, uno planifica y presenta. Quizás a veces hay algunas indicaciones, o a veces ni siquiera te lo leen, pero depende cómo sea la dirección, es así. Lo importante es que le sirva a uno, ¿eh? Pero es un documento legal que debemos presentar. Y aparte que se va a mantener en la institución, porque, por ejemplo, cuando los chicos se trasladan, van de qué sé yo, que cambian de jurisdicción, se van a otra provincia, o sea, llevan, y no terminó el año, tienen que llevar, digamos, la dirección, la secretaría, le da también los programas y las planificaciones de los profesores. Lo mismo pasa en los profesorados, chicos, si ustedes se quieren cambiar, supónganse que esta materia ustedes no la acreditan, es decir, no reciben la nota en la libreta, pero la cursada la tienen aprobada. Y se van no sé, a Tierra del Fuego. Entonces van a necesitar mi planificación para que ustedes puedan continuar allí sus estudios. Y el profesor de Tierra del Fuego la recibe y se fija, ¿sí? Si faltan contenidos, y entonces va adecuando, digamos, su planificación, lo que él está desarrollando con lo que ustedes llevan. Entonces, no sé si alguna vez se cambiaron de institución o no, es así. Uno lo tiene que presentar porque es un documento legal que muchas veces es solicitado y tiene que estar en la escuela. La idea fue que se lo pedí a mi compañero, él lo hizo el año pasado, eso ustedes se habrán dado cuenta, y más o menos ver los elementos. ¿Eh? Eso trabajamos al principio, ahora en la reunión, y después trabajamos otra parte de la planificación, que son las estrategias. Eso es lo que yo quería trabajar hoy. Bueno, entonces, con respecto a la planificación que les entregué, primero hay una presentación, el año, a quién va destinado, digamos, quién es el profesor, el que la diseñó, la institución, el turno, bueno, eso es. Después ya empieza a desarrollar la planificación y acá anoté, él puso como título Funciones de la materia. Él me decía, esos son los componentes que me dieron en esta escuela. En otra escuela le dan otros componentes, más o menos son siempre los mismos, quizás son otros términos. En general, en vez de funciones se suele decir fundamentación. Toda esa introducción que en la planificación aparece es la fundamentación, donde los docentes volcamos el posicionamiento que tenemos con respecto a la disciplina que dictamos. Es decir, la presentamos, la vamos a dar así, argumentamos por qué, no sé si ustedes, si la leyeron se habrán dado cuenta, yo acá algunas cosas anoté, justificó la importancia de enseñar filosofía. Darío en esa planificación. Dice que no la va a dictar de manera cerrada, es decir, solamente hablando de los filósofos, sino que va a activar el filosofar, digamos, ¿no? Como una actividad cotidiana en el aula. Entonces uno que está leyendo la planificación ya se imagina cómo va a trabajar la materia, ¿sí? Después, pero dice que no la va a presentar de manera lineal histórica, sino por problemas, es decir, acepta la modalidad que le propone el diseño. ¿Se acuerdan que lo miramos esto en el diseño? El diseño dice, bueno, se puede dar de acuerdo a cómo fue evolucionando históricamente, o se puede dar por problemas. Él dice que va a trabajar con problemas. Ahí lo pone, lo fundamenta. Y también habla de cierta estrategia porque dice que va a plantear diálogos constantes. Bueno, todo eso es la fundamentación. Un plan de unidad, un plan anual, también tiene su fundamentación. Muy general, porque este es anual. Después hay de unidades, pero en general las escuelas secundarias no piden de unidades. A veces te piden. Unidades son pedacitos del anual.
En general te piden la anual. Un documento que me va a servir para todo el año, donde yo voy a seguir escribiendo y arreglando, de acuerdo a las características y a las contingencias que se van sucediendo. Bueno, después lo que vos me decías, Jorge, propósitos desde el punto de vista del docente. Acuérdense, ya lo trabajamos eso. El compromiso que asume el docente. ¿Qué va a hacer el docente cuando enseña para que sus alumnos aprendan? Entonces siempre se tienen que enunciar, inclusive en los trabajos que ustedes me entregaron, bastante bien los hicieron. Salvo algunos casos que hubo corregir el verbo, pero se veía que era desde el punto de vista del docente. El docente se compromete a hacer tal cosa, a presentar esto. Algo que yo en algunos les corregí, que por ahí se confundía, propósito con actividad. Entonces, el propósito, el verbo es aquello que yo me propongo hacer para que el alumno aprenda. La actividad es la consigna de trabajo. Esa es la actividad. Yo le doy una consigna de trabajo, lee tal texto y compáralo con... Bueno, eso es una consigna de trabajo. Eso no es un propósito. Pero si yo lo enuncio diciendo propiciar la lectura de textos para que los alumnos logren comparar, ese enunciado sí es un propósito. Bien, después los objetivos de aprendizaje allí aparecen como expectativas de logro. En algunos diseños aparece, es lo mismo, ¿qué se pretende? Expectativas, perdón, tengo acerca de lo que los alumnos van a aprender. Entonces eso lo enuncio desde el punto de vista del alumno, que los enunciaron bien también, ¿no? Que los alumnos logren reflexionar acerca de... ¿Acá se entiende? Es algo que ya vimos, pero... Sí. ¿Sigo, avanzo? Sí. Bueno, ojo... Sí, profe. Sí, Profe, disculpe, una duda. Sí. Entonces, por lo que escuché o por lo que llegué a entender, ¿la planificación se puede reformular durante el año o simplemente Sí. la que... Ah, ok. Yo tenía un director que me decía, planificación que no fue corregida, que no fue cambiada, es porque no se usó. ¿Viste? Porque vos estás en marzo, en abril la presentás, y vos decís, ay, todo lo que voy a hacer, o lo poco que voy a hacer, y de pronto el grupo a lo mejor es mucho más activo y con muchas más inquietudes que lo que vos imaginabas, o al revés, o las dificultades que se presentan, o contingencias, ¿viste? Como esto, suponete que lo de la pandemia hubiese ocurrido en el mes de julio, y esa planificación no te sirvió para nada, para nada, ¿entendés? No, la podés cambiar, la podés, después cosas que suceden y que vos lo podés, digamos, en el mundo, digamos, que realmente conmociona y que vos lo podés abordar desde la filosofía. Sí, vos la podés, pero bueno, tenés que anticiparte igual, ¿no? Claro. La presentás. Bueno, después viene el encuadre metodológico. Él lo tiene con ese título. Hoy vamos a hablar, que no vamos a terminar hoy seguramente sobre esto, pero vamos a hablar de eso, del cómo, lo doy, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque los objetivos significan el para qué, ¿se acuerdan? ¿Para qué yo enseño esto? ¿Para qué? Entonces, para esto, para... El encuadre metodológico lo nombran en la planificación de Darío, pero a lo mejor aparecen como estrategias metodológicas y demás, es el cómo. Muy bien, yo voy a enseñar. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a hacer que los alumnos aprendan? ¿Qué voy a proponer? Eso tiene que ver con las estrategias metodológicas. Yo anoté algunas que veo de la planificación de Darío. Por ejemplo, él va a utilizar la problematización. Es decir, va a presentar los temas o los contenidos, perdón, de manera de problemas. Entonces, como conflictos, como problemas, es una forma particular y obviamente para la filosofía es ideal, ¿no es cierto? Después dice que va a proponer cuestionamientos, va a proponer que los alumnos
defiendan los argumentos. Ya me estoy imaginando cómo va a dar la clase, o cómo van a ser las clases de filosofía de este profesor, ¿no? También va a exponer, pero la exposición va a ser dialogada, va a proponer diálogos, debates, quiere decir que va a hacer tareas grupales, de temas polémicos, porque un debate sobre un tema polémico, digamos, sino para que vea debatir. Es decir, otro profesor podría decir, bueno, voy a proponer que los alumnos den lecciones acerca de distintos filósofos. Eso no es debate, es repetir, interpretar lo que dijo un filósofo y después repetirlo, digamos. Son posturas, son propuestas, que tienen que ver con esto. Pensé que alguien. Bueno, también él puso interrogatorio, es decir, va a hacer preguntas, va a dar guías de lectura, va a dar cuestionarios escritos. Eso, ven que está en general, no, él no dice para tal contenido puntual voy a hacer tal cosa. En el año voy a hacer eso. A lo mejor no siempre va a haber debates, no siempre va a haber trabajos grupales, ¿sí? Pero bueno, en el año. Después vienen sí los contenidos. Los contenidos son prescriptos, están allí. Lo que yo pude ver es que va a trabajar el orden en que aparece en el diseño, primero que es la filosofía, él va a hablar de lógica y también va a hacer la diferencia entre ciencia, religión, qué sé yo. Ese es en la unidad número 1. Unidad son, es decir, se puede planificar o aparece directamente en el plan anual. Son recortes de lo que voy a hacer en el año. Y yo tengo que poner en la planificación, ¿cuándo voy a dar la unidad número 1? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Un mes, 2 meses? En general, por lo que veo, cada unidad que programa Darío, que yo no miré después, porque eso también tiene que aparecer en la planificación. Es decir, bueno, en el mes de abril y mayo se va a desarrollar la unidad número 1. Puede ocurrir que no se termine. Y bueno, uno lo aclara en la planificación. Pero más o menos tengo que imaginarme, porque si no me paso 4 meses con la 1 y después no me queda tiempo para dar la 3, la 4, la 5. ¿Sí? Más o menos la tengo que distribuir en el tiempo. Por lo que yo veo, él elige el módulo 1, que sería la unidad número 1, en los 2 primeros meses, después sigue. Él aborda el problema del conocimiento después, y no va a dar arte y estética. Veo que no lo da. Que está prescripto, pero no lo da. No sé por qué. No sé si ustedes recuerdan que les dije, fíjense los contenidos que aparecen en el diseño. ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Sí? Sí, sí. Claro, Sí, y vieron que, y tampoco da historia. Bueno, historia en general, filosofía de la historia en general no se da, pero me resulta extraño por qué no da arte, habría que preguntarle. Quizás en alguna parte uno toma decisiones, chicos, porque cuando uno ve que no llega, que no alcanza, que todavía el discurso filosófico cuesta, el discurso en el buen sentido de la palabra, ¿no? El lenguaje cuesta, uno se va deteniendo y va resignando. Es Profe, así. Sí, una consulta. Cuando yo sí. hago una planificación anual, ¿no? Acá él puso 4 módulos, ¿no? Tengo entendido Ujú. que son 6, ¿no? En lo que aparece en el Sí, diseño. Yo, faltaría historia y estética, sí. ajá, yo le hago una consulta. Yo puedo decir, bueno, no doy el tercero y el cuarto, pero sí doy el sexto. O tiene que ser sí o sí 1, 2, 3, 4 y listo. O No, sea, me no, puedo no. saltear módulos. Ahí es una elección mía. Lo puedo elegir como yo quiero. Siempre y cuando lo argumentes, siempre y cuando digas por qué. Yo calculo, y tendría que ver en la planificación de Darío, ¿por qué no da estética? Tendría que ver. A veces uno tiene que resignar contenido, sí, sí, es así. A ver, para el profesor todos los contenidos son maravillosos y necesarios, ¿no es cierto? Yo decía, ay, ¿cómo no voy a dar estética? Pero a lo mejor en ese grupo particular que él observó, que él diagnosticó, se dio cuenta que quizás tratar los temas tan superficialmente no sirve. Entonces argumentás y decís, prefiero pensar en un profesor de matemática, ¿sí?
donde a lo mejor está en sexto año y saben que sus chicos después quizás aspirarán a una carrera universitaria. Y a veces va a tener que resignar contenidos. ¿Por qué? Porque dirá, bueno, yo prefiero profundizar esto, que sé que en el examen de ingreso se lo van a tomar, y a lo mejor dejo de lado otros. Pero vos tenés que tener tu argumento. Lo ideal es que des todo, pero bueno, no se puede. Los contenidos, chicos, en general cuesta mucho dar todo. Pasa en primaria. Vos decís, ¿cómo puede ser? Y pasa en primaria también. Y a veces uno resigna. Y a veces resigna también en función de los gustos, porque es verdad. Es decir, a mí, por ejemplo, por ahí me interesaría más dar una cosa y lo otro no. A veces pasa y somos subjetivos. Sí, sí, una planificación siempre implica un recorte y hay que justificarlo, sí lo podés hacer. Inclusive podés alterar el orden. ¿Por qué vas a dar primero, en el caso de él, da primero el problema del conocimiento y después da ética? A lo mejor yo primero quiero dar de acuerdo a lo que está sucediendo, de acuerdo a los intereses de los chicos. Es decir, no empiezo con teoría del conocimiento, después de dar lo que es la filosofía y demás. Sigo con ética, o con política, ponele, estamos en época de elecciones y qué significa, y los pibes empiezan, no sirve para nada, la democracia es una porquería, el voto debiera ser calificado. Puede ser que pase eso en el aula. Yo digo, ay no, pero antes de octubre, antes de las elecciones, yo debiera trabajar esto, y después doy, a lo mejor estética o... Es decir, eso lo podés, y aún cuando lo planificaste en ese orden, podés alterar el orden. Hay otras disciplinas que es más difícil, porque en matemática a veces se va complejizando la cosa, o en lógica, una cosa, es decir, un contenido hay que dar antes necesariamente que otro para que se comprenda el que le sigue, ¿sí? Hay que ver, pero sí, se puede hacer. Siempre que argumenten, chicos, se puede hacer. Siempre que sepan lo que hacen. Y hay que defender lo que uno decide. Claro, es una decisión, es un acto político, el planificar y el tratar de distribuir, de hacer circular el conocimiento. Es un acto político, como todo el ejercicio de la docencia. Bueno, y después, bueno, los contenidos están prescriptos, pero ya les dije la otra vez, yo puedo ampliar todo esto. Puedo elegir la bibliografía, debo elegir la bibliografía, porque eso también es un compromiso ideológico. Somos sujetos. Mentira, no es para nada objetivo. Somos sujetos y tenemos que dar una apertura para que el chico también, por eso estos debates, ¿no es cierto? Es decir, necesito yo presentar opciones para que el chico pueda elegir, empezar a tener su propia ideología y demás. No la voy a imponer, pero como sujetos que somos, en este momento nosotros estamos eligiendo qué bibliografía usar. Tenemos que pensar que debe ser lo más amplia posible, ¿no? Para permitir todas las ideologías, o por lo menos que una elección libre de la ideología. ¿Mm? Pero no es neutra, nuestra actividad no es neutra, y no podemos ser neutros porque no somos neutros, por eso, menos mal, menos mal. ¿Cuántas veces quizás ustedes no coinciden con la línea de pensamiento del profesor? Les debe pasar, ¿cierto? A veces en la universidad, donde uno tiene muchas más posibilidades de elegir por cómo está organizada la cátedra, en el profesorado, pobres, no hay tanta posibilidad porque cuántos profesores somos. Y uno no tiene la oportunidad de elegir la cátedra, pero a veces uno elige en la universidad la cátedra de acuerdo a la ideología. Pasa eso. ¿Eh? Sí, creo que ibas a decir algo, Jorge, ¿puede ser? No, no, Me parece. yo tenía Marcos, entendido eso, sí, que como que había que poner todo y no se podía saltear nada, algo así, tenía esa idea, pero bueno, era eso. claro. No, lo que pasa es que si uno saltea, también lo perjudicas al chico, porque si no lo das,
y él no lo vio y en algún momento necesita eso y no tuvo la oportunidad, pero en general no se puede ver todo, es imposible. ¿Qué profesor da todo? Y en el profesor pasa lo mismo, porque uno debe crear herramientas para que el alumno solo tenga después acceso al conocimiento, es decir, que tenga autonomía. En la universidad no se puede dar todo, es imposible. A ustedes, en nivel superior, es lo mismo que la universidad, lo que están cursando ustedes. Pasa eso, chicos. No hay tiempo, no hay tiempo. O sí orientarlos para que continúen, pero si no, pero no vas a tener. Y acá en este ejemplo lo ves, falta una unidad. No sé por qué no da estética, un tema tan lindo, pero bueno. Eh, y chicos, y después viene la evaluación. Yo lo de evaluación, como lo voy a dejar para más adelante, no abordo, porque evaluación es un tema aparte, digamos. Bueno, eso es con respecto al plan de unidad anual. Tienen un modelo, digamos, no hay receta, pero vieron que a veces uno dice, y yo nunca lo vi en mis manos, y bueno, por lo menos tienen uno, ¿eh? Lo mismo pretendo después presentar con respecto a la secuencia didáctica, porque eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Ustedes no van a hacer este plan de unidad. La tengo un plan de unidad, este plan anual. No lo van a hacer en segundo año, para nada, y creo que en toda la carrera no la van a hacer. No se justifica. Saben que lo tienen que hacer una vez que trabajan. ¿Está bien? Y por lo menos, si alguno de ustedes tienen oportunidad, tienen algún amigo que es profesor y les quiera presentar otro, lo miramos, aunque no sea de filosofía. Después, todo lo que, digamos, una cosa son las categorías y después cómo en cada categoría lo vamos complementando o completando de acuerdo a la disciplina que estamos dictando. Pero en esa institución, del modelo que les presenté, todos llevan las mismas categorías. Se lo presenta el directorio, quizás fue consensuada entre todos los profesores, decidieron que esas sean las categorías. Bueno, entonces la segunda parte de hoy, lo que quería hacer es hablar de las estrategias. En el plan de Darío lo llama encuadre metodológico. Encuadre metodológico, es decir, un enfoque de la metodología que va a usar. Yo lo llamo estrategias metodológicas, o estrategias didácticas, o estrategias de enseñanza, ¿sí? Que tienen que ver con lo que dije antes, ¿cómo voy a enseñar? Entonces, si de los 2 primeros meses voy a trabajar el módulo número 1, ¿cómo lo voy a enseñar ese módulo? Todos los contenidos que están incluidos dentro de ese módulo. El cómo, tiene que ver con el cómo. O sea, el conjunto de acciones que el docente organiza para que sus alumnos aprendan. Y acá sí ustedes en la secuencia didáctica que van a hacer, van a tener que colocar qué procedimientos didácticos van a utilizar. A ver si lo tengo acá, en el librito de didáctica creo que está, pero está muy sintético. Habla, lo tenía acá, disculpen, no sé dónde lo habré puesto, a ver, no sé dónde lo coloqué. Después les digo, pero ustedes lo van a encontrar como estrategias didácticas o algo así, o procedimientos didácticos. Creo que era la página 36. Bueno, pero está muy sintético. Yo les quería mandar en la semana un capítulo de Edith Lewin, no sé si lo ven en didáctica, Litwin, con W. El oficio de enseñar se llama el texto. Oficio de enseñar, donde ella habla de las estrategias. Pero bueno, yo quería un solo capítulo, no vamos a ver todo el libro, donde nos habla de distintas estrategias. Así que bueno, yo se las escaneo y después se los mando, ¿les parece? Pero hice más o menos una, con respecto a las estrategias, entonces, ¿qué son las estrategias y cuáles pueden ser? A eso voy ahora. ¿Cuáles pueden ser las estrategias?
ya dijimos, es un conjunto de acciones, las acciones que selecciona el docente para dar sus clases. Entonces, ustedes van a hacer una secuencia didáctica, van a pensar en estrategias. Es decir, que salen solas, no conocen los nombres, pero van a salir. Entonces yo te voy a preguntar, ¿y cómo vas a empezar la clase? Ah, bueno, yo voy a empezar con la biografía del filósofo. ¿Y cómo lo vas a dar? Y les voy a presentar un afiche, qué sé yo, y les voy a exponer dónde nació, que bueno, qué sé yo, no sé si habla de la biografía, por ejemplo. Entonces ya me está diciendo qué estrategias, con qué estrategias va a empezar. Va a empezar con la exposición, va a exponer. ¿Está bien? ¿Está mal? Las estrategias no son ni malas ni buenas en sí mismas. Todas son útiles, todas. Depende el momento en que la utilizamos, con quién utilizamos las estrategias, características del grupo. Es decir, ahí podemos decir, y mira, no te sirvió esta estrategia, porque estos chicos se dispersan fácilmente y te pasaste media hora hablando. ¿Por qué? Porque durante media hora vos elegiste la exposición. Y estos pibes son muy activos y se dispersan cuando únicamente tienen que oír. Lo que estoy haciendo yo con ustedes, que en este momento estoy exponiendo, digamos. No sé, quizás es muy larga la exposición, quizás se aburren. Es decir, uno tiene que ver para cada grupo, cuanto más subimos el nivel educativo, más concentración hay, obvio. Entonces, es decir, uno en una cátedra, el profesorado puede estar 2 años, perdón, 2 horas escuchando, siempre y cuando por ahí la exposición sea amena, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, primero quiero hacer una diferencia. En estrategias metodológicas, yo estoy hablando de la palabra método, ¿sí? Los métodos son más amplios, las estrategias son más acotadas, más dirigidas, más específicas. A ver, vamos a recordar en lógica. ¿Ustedes vieron métodos de cómo adquirir un conocimiento? A ver, ahora les pregunto. ¿Vieron método deductivo, método inductivo? Eso sí, calculo que sí. Sí, sí, sí. ¿Los recuerdan bien? Sí, ¿O hago una pequeña síntesis? sí, si quiere recorrerlo un poco para los chicos. Bueno, ¿por qué? Porque también yo puedo aplicar estrategias que tienen que ver con un método o estrategias que tienen que ver con otro método. A ver, bien sintéticamente, estoy con el método deductivo cuando doy una afirmación o un enunciado general, y de ese enunciado general después me paso a enunciados particulares. ¿Se acuerdan? En lógica. Entonces, a veces yo, cuando estoy explicando y demás, en filosofía se puede dar ambas, tanto la inducción como la deducción, pero a veces doy enunciados generales y después voy a lo puntual, digamos, ¿no? Y el inductivo sería al revés, a partir de ejemplos, a partir de casos particulares, de varios casos particulares, por inducción, saco después el enunciado general, que sería lo de la ley, ¿no es cierto? A ver, no sé. No puedo decir, varios o filósofos de la antigüedad hablaban de la permanencia, de lo permanente, buscaban lo permanente, tal, y después me voy a uno puntual. Sí, pueden ser varios, pero puedo hablar de uno en particular. Entonces, primero di un enunciado general y después llegué a lo particular. Muchas veces usamos la inducción, que tiene que ver con el método científico. El método científico es inductivo. En matemática usamos más la deducción.
que usamos la demostración, en matemática, de algo general, después inferimos los ejemplos, este, de la propiedad transitiva, y bueno, si A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C, digamos, y después le doy el ejemplo concreto, o si es mayor, después le doy el ejemplo concreto. Puedo trabajarlo así, o puedo dar ejemplos, 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 y después de ahí estaría trabajando la inducción. Y después el método analógico, de lo particular a lo particular, se usa mucho en filosofía, eso, puedo trabajar autores simultáneamente, comparándolos y haciendo analogía. O sea, a ver, siglo XIX, puedo hablar del socialismo y del positivismo. La crítica, coincidían en la crítica, pero la postura era totalmente distinta. Entonces estoy trabajando analogía, ¿entienden? Bueno, esos son grandes métodos. Dentro de los métodos tengo las estrategias, que ya son puntuales, que ya son más puntuales. Una de esas estrategias es la exposición. ¿Habrá algún momento de la clase donde tenga que exponer? Seguro, seguro que va a haber, seguro. Entonces tengo que ver de qué manera, cuánto tiempo, sobre qué voy a exponer. Si voy a exponer solamente a partir de la oralidad solamente, o con un soporte también ilustrado. Es decir, generalmente uno combina, es decir, yo expongo pero al mismo tiempo muestro. Puede ser un esquema, puede ser un mapa conceptual, una red, puede ser imágenes de aquello que estoy diciendo. Entonces estoy exponiendo y estoy mostrando imágenes, ¿sí? Puede tener un soporte. El soporte ya no es estrategia, es recurso. Eso ya iría en recurso. Exposición, narración, es decir, algunos autores dividen así las estrategias, las que tienen que ver desde el docente, ¿no? Donde el protagonista es el docente, en una exposición, en una narración, en un interrogatorio en el sentido de hacer preguntas, ¿no? El protagonismo lo tiene el docente. Hay algún momento en que tenemos el protagonismo, ¿sí? Cuando hago preguntas, y bueno, y todo, cómo tengo que preguntar, cómo deben ser las preguntas, si las preguntas deben ser abiertas o cerradas. En general uno no tienen que ser ni tan abiertas ni tan cerradas. Cuando uno pregunta y los chicos no contestan es porque no está bien formulada la pregunta. Obvio, las preguntas se pueden mejorar. Generalmente están orientadas en la parte del contenido que quiero desarrollar, porque si no después la clase se va porque surgen otros contenidos que no tienen nada que ver con lo que quiero dar. Es muy difícil eso de manejarnos dentro de lo que tenemos que dar y hacer, lo cual no quiere decir que no sea receptiva a las inquietudes de los chicos, pero siempre teniendo en claro cuál es el objetivo de la clase. A veces pasa que los profesores les van a decir, cuando los evalúen y mientras estén practicando, y mirá, te ocupó tanto tiempo esto, te fuiste de la clase con otro contenido y no pudiste desarrollarlo. Y a veces pasa. Distinto es cuando uno ya es profesor de la materia, porque, bueno, no lo di hoy, lo doy mañana, ¿qué me importa? Pero la aproveché, pero a veces pasa que nos corre esta planificación, hace que si no la doy, el profesor después no puede continuar. Uno da una clase y después se va. El profesor tiene que continuar. Entonces, hay un ítem en la evaluación de la clase donde dice si ustedes pudieron desarrollar en tiempo y en forma lo que habían planificado. Y eso es ir manejándolo durante. A veces le podemos decir a los chicos, mira, eso es un tema tan importante lo que estás planteando, que lo vamos a hacer en otra clase. Amerita en otra clase. O a veces, chicos, nos pasa que no sabemos. Nos plantean algo que no sabemos, nos va a pasar, no nos tenemos que asustar, nos va a pasar. Entonces, y uno lo dice abiertamente, mira, voy a buscar información para la clase cuando nuevamente nos encontremos y lo vamos a desarrollar. Yo todavía no hablé sobre los miedos que tienen ustedes, porque
todavía no se despertaron esos miedos porque no han estado en el aula. Digamos, miedo, no hay que tener miedo, pero son preguntas que los chicos suelen plantear. ¿Qué hago si no sé cuando el chico me pregunta? Porque en la clase se ven esas cosas. ¿Eh? A veces los chicos, por suerte, leen, son observadores, mucho más de lo que uno cree, por suerte. Y bueno, lo mejor es decir, no lo sé y lo vamos a buscar. Soy un ser humano. Todavía esto no surgió del grupo de ustedes porque no han tenido oportunidad de estar en una clase. ¿Eh? Eso es. Pero bueno, todo se subsana, todo avanza y todo tiene su forma de utilizarlo positivamente, esto, ¿no? De utilizar, y nos acerca más a los chicos, no nos separa, no nos aleja, nos acerca más. Bueno, hablamos de las narraciones, las exposiciones, la ejemplificación también es una estrategia, ¿eh? Es decir, uno ve un concepto, o lo da o propone el descubrimiento, ¿eh? Y después el ejemplo siempre tiene que estar. ¿Por qué? Porque el concepto a veces es muy abstracto. En cambio, cuando lo acompañamos con el ejemplo, facilitamos más la comprensión. Esto lo estoy diciendo desde el punto de vista del docente, pero esto se da en diálogo permanente con los chicos. Entonces, en la planificación de Darío no puso exposición, puso exposición dialogada. Exposición dialogada, ¿qué quiere decir? Voy a exponer, pero voy a propiciar diálogo. Y voy a interrogar mientras expongo. Entonces, fíjense que es una mezcla. Exposición, diálogo, interrogación. Sale naturalmente esto, en la clase sale natural. Y el chico pregunta, no es que espera que vos le hagas la pregunta, el chico pregunta, interrumpe, qué suerte que lo hace, qué feo cuando uno ve que nadie le hace preguntas, ¿eh? Entonces se hace más dinámica la clase. Bueno, eso es desde el punto de vista del docente. Cuando, de alguna manera, está el docente como protagonista. Vamos a hablar de estrategias donde ambos son protagonistas, docente y alumno. Entonces, en el interrogatorio, ambos son protagonistas, porque el docente pregunta, el alumno contesta, pero tenemos que también decir, bueno, hagan preguntas a los chicos, decirle, bueno, ustedes pregunten ustedes, si puede contestar un alumno, o un compañero, un par, o puede contestar el profesor. Entonces, digamos, a través de preguntas participamos ambos. Ejemplos. Uno puede dar ejemplos y puede decir, bueno, a ver qué ejemplos dan ustedes. Yo con los ejemplos me doy cuenta si comprendió o no comprendió. Y la propuesta por descubrimiento, ahí está, una estrategia por descubrimiento. En ciencias naturales se trabaja muchísimo, porque por descubrimiento es la aplicación del método científico. Acuérdense los pasos del método científico, pero también se puede aplicar en filosofía. Acuérdense los pasos del método científico, que es bien inductivo, es la inducción. Se problematiza una cuestión, se enuncia un problema, se problematiza una cuestión, que puede ser, a ver, hoy justo en una clase los chicos estábamos hablando de Sócrates, ¿no es cierto? Cuando él cuestiona, digamos, el sistema de gobierno de la democracia, ¿no? Entonces él dice, garantiza la democracia, la igualdad, ¿sí? Y de alguna manera, llevándolo a esta época, podríamos decir, y sin embargo estamos con regímenes democráticos y la brecha entre ricos y pobres, en vez de achicarse, aumenta. Entonces, vamos a cuestionar eso. Bueno, eso se lo puede plantear en la actualidad, ¿no es cierto? Es decir, habrá otras formas, habrá que mejorarla, ¿qué será? Bueno, ese es un problema.
Método por descubrimiento, método científico, problema. Después hipótesis, elaboración de hipótesis, conjeturas que responderían a ese problema en forma de pregunta, si lo planteamos en forma de pregunta, ¿no es cierto? Entonces es el mismo chico el que elabora el problema, después formula la o las hipótesis. Y en función de esas hipótesis va a recopilar datos, va a buscar información, lo que sería experimentación en el método científico. Buscar información, no sé, podrá buscar, si estamos hablando de la pobreza y demás, datos estadísticos, qué sé yo, espacios geográficos donde se da eso, países, naciones, lo que sea, donde eso ocurre. Es decir, empezar a recopilar datos y con esos datos después ver si esos datos, hay que interpretar esos datos y después de interpretar esos datos, volver a las hipótesis iniciales, para ver si esas hipótesis las mejoro, las refuto o esas hipótesis corroboran lo que yo había pensado en un principio. Después enuncio mi conclusión, que vendría a ser, en el método científico, la ley, la generalización. Bueno, yo puedo aplicar eso, ¿por qué no? Puedo aplicar eso, como método, como estrategia metodológica, bien inductiva. Es bien, bien inductiva. Bueno, esa sería Entonces, profe, ¿Cómo? disculpe, entonces ese método sería utilizar o sea, un problema, no me sale la palabra un problema para enfocarlo en el Sí, tema que queremos dar, básicamente. podés utilizarlo, es decir, bueno, yo para este tema voy a utilizar el método por descubrimiento. Yo no les voy a explicar nada a los chicos, no voy a explicar en el sentido de, no voy a exponer nada. Vamos a ver la realidad, vamos a analizar la realidad, buscan ellos un problema, bueno, los ayudo a encontrar un problema y después trabajar desde la filosofía, porque ese mismo problema se puede trabajar desde la economía, qué sé yo, Sí, un sí, profesor de economía, otro de historia, no sé, ¿sí? Eh, claro, sí, sí, por eso las estrategias están ahí esperando que uno las tome o no. No son buenas o malas en sí mismas, y no sirve para todo tampoco. Y siempre va a haber un momento en que vas a explicar, siempre va a haber un momento en que vas a exponer, siempre va a haber un momento en que vas a ejemplificar, siempre va a haber, porque sale naturalmente. La didáctica, si bien uno la tiene que escribir, sale naturalmente. La más sencilla es la exposición. Esa es la más. ¿Por qué? Uno se siente más seguro en la exposición, porque uno estudia bien lo que tiene que dar, el chico está ahí sentado y escucha, no me interrumpe, y yo estoy tranquila. Al principio, en general, los chicos eligen mucho exposición, mucho, mucho se elige como. Y no por eso sale mal, al contrario. Pero bueno, uno tiene que empezar a animarse a otras estrategias también. Y eso te lo da con el tiempo, cuando vos conocés bien al grupo. Eso también, porque el problema es que nosotros no conocemos bien al grupo. Ahora directamente ni lo tenemos. Pero cuando lo tenemos, es decir, viste, te empieza a dar como miedo. Es decir, bueno, si yo propongo esto y estos chicos no pueden, o la clase se me altera, o no puedo dar la clase por algo, entonces la parte expositiva es la que nos resulta más sencilla de aplicar. Ojo, la exposición también hay que darla de manera ordenada, debe haber una introducción, debe haber un desarrollo y debe haber una conclusión también en la exposición. Debe ser coherente, clara, ¿eh? Pero bueno, ya van a pensar en la clase, que eso es lo que quiero que vayan ya pensando qué estrategias van a usar, más ahora que no estamos con los grupos, es decir, liberemos nuestra creatividad, porque lamentablemente no estamos con grupos, entonces pensemos qué estrategias nos hubiese gustado aplicar en el curso donde nos daríamos clase. Bueno, y eso desde el punto de vista de ambos, entonces dijimos, puedo pensarla desde el punto de vista de protagónico del docente,
desde el punto de vista docente-alumno de ambos, y después puedo pensar en estrategias que involucran nada más que a los alumnos. El docente es un guía, un observador, y que el docente aparece cuando lo necesitan, que son las técnicas grupales. ¿Eh? ¿No sería un facilitador en ese sentido? Claro, exacto, sí, es un facilitador. Sí, y un moderador. No, a veces en las técnicas grupales hay moderadores también dentro de la técnica grupal. Qué sé yo, un debate, un foro, donde son los chicos los totales protagonistas. Las técnicas grupales son maravillosas. El problema es que a veces no nos cuesta largarnos a ellas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tememos que los chicos se dispersen, que los chicos no, porque siempre después tiene que haber un encuentro, digamos, los grupos trabajan separadamente y después tiene que haber un encuentro de integración. Y ahí tengo que actuar como moderador. Pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Nosotros trabajamos bastante con técnicas muy sencillitas, técnicas muy sencillas, y los chicos están muy acostumbrados en sexto año a trabajar con esas técnicas. Así que bueno, piensen que también es una posibilidad de trabajo. Dentro de las técnicas grupales tenemos otras, por ejemplo, tenemos la simulación de casos. En psicología se trabaja mucho, pero también se puede trabajar en filosofía, simular o asumir roles. Es decir, comprender, por ejemplo, no sé, estamos viendo Sócrates, y se puede escenificar el momento de la muerte de Sócrates, ¿no? Y representar a sus discípulos que tratan de convencerlo para evitar su muerte, y él, a su vez, firme en su ideología, ¿no es cierto?, con respecto a las leyes y al Estado, a la polis en ese caso, decide tomar la cicuta. Se pueden simular eso, porque vivenciándolo, los chicos poniéndose en ese rol, y el rol representa ubicarse en el lugar y en el tiempo, porque los pensamientos son históricos. Y eso pensó Sócrates en ese siglo que le tocó vivir, con esa realidad, y ver después cómo es tan actual, ¿no?, su pensamiento y cómo influye hasta en la actualidad, por supuesto. Entonces, esa es otra estrategia, simular, clases simuladas, simulación de clases, de roles, digamos, ¿eh? Personajes de la época y demás. También se pueden simular, por ejemplo, corrientes filosóficas, empirismo, racionalismo. Entonces se presenta un problema, el docente lo prepara bien, y un grupo defiende el pensamiento racionalista y otro grupo el razonamiento empirista. Implica primero saber qué es el empirismo y qué es el racionalismo, primero, pero podemos hacer esas clases. Es decir, y ahí nos damos cuenta si realmente comprendió qué es el empirismo, qué es el racionalismo. Y otro por ahí podría representar a Kant, que logra de alguna manera resolver ese problema del conocimiento. Existen ideas innatas, todo lo que conozco lo conozco porque tengo experiencia, porque tuve experiencia, porque toqué, porque vi, porque olí. Es decir, entonces posturas opuestas que después se integran de alguna manera. Claro, También se puede criticismo. aplicar, claro, exacto. Por eso también podemos, digamos, utilizarla como estrategia. Al principio, obviamente, cuesta, y quizás cuando estén en cuarto año y ya estén haciendo la residencia, se animen a proponerla. A veces hay las competencias de filosofía que se hacen en las escuelas, utilizan mucho como esta estrategia, ¿no? Los profesores de filosofía con los chicos que quieren participar en esas olimpiadas famosas, hay muchas olimpiadas de filosofía, no sé si ustedes participaron alguna vez. Cómo expresar el pensamiento de distintos filósofos con respecto a algunos problemas
aplicándola, el asumiendo roles. Ese sería otro. A ver si, bueno, hay muchos más, pero bueno, por eso les quería yo escanear lo de Lidwin, pero bueno, exposición vamos a colocar, diálogo vamos a colocar porque vamos a dialogar, interrogación vamos a colocar, ¿no es cierto? Interpretación de textos también es una estrategia, les damos textos, ¿sí? Y los chicos, y eso también es una estrategia, los chicos tienen que leer ese texto, por ahí no solamente es interpretar un texto, comparar un texto, ver similitudes y diferencias entre este autor y este con respecto a un tema en particular. Eso también es una estrategia. ¿Sí? Entonces, fíjense que son estrategias que implican un nivel intelectual mayor. Una cosa es que me escuchen, pero otra cosa es que lean, que interpreten y que comparen. ¿Ven cómo implica mayor esfuerzo intelectual? Les pasa a ustedes también. Alguien les pide un ensayo, es una cosa. Alguien les pide que busquen información acerca de esto, es otra cosa. Y otros les dicen, no, bueno, a ver, compará o saca tus conclusiones o elabora un juicio crítico con respecto a lo que dice el autor. Cada vez eso es más complejo. Y le podemos pedir a los chicos. Bueno, entonces, si ya, a ver, acá anoté que les quería pedir. Ya sabemos de la planificación que hay una introducción, que es fundamentación, ¿sí? Se las voy a pedir cortita, digamos. El profesor lo hizo largo pues para todo el año, pero que hagan la introducción del tema, porque ustedes tenían que elegir un tema. ¿Se acuerdan de eso? Ya vayan pensando, perfilando el tema. Yo necesito saber qué tema del diseño curricular ustedes seleccionaron. Y creo que les había dicho, de ese tema puntual que ustedes han seleccionado, vamos a pensar después en actividades que vamos a trabajar en por lo menos 2 días. Algunos pensarán en 3, pero por lo menos 2 días, para que haya una secuencia didáctica. Yo repito siempre, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Un plan anual? No, van a hacer una secuencia didáctica y esa clase después van a simular la clase, la vamos a tratar de grabar, como sea. Bien, pero primero tenemos que hacer el documento escrito. Primero el documento escrito. ¿Qué va a tener ese documento escrito? Va a tener una pequeña introducción o fundamentación sencilla de por qué ustedes creen, que justifiquen ustedes por qué ese contenido que van a enseñar es algo importante para el alumno, digamos. O qué tiene de importancia, o por qué es importante que ese contenido se trabaje en clase de filosofía. Es decir, argumentar y justificar el por qué. ¿Está bien? Bueno, después vamos a colocar el contenido. ¿Cuál es el contenido? O lo podemos poner antes, ¿no? ¿Cuál es el contenido concreto? Necesitamos tener claro el contenido concreto, que tiene que ser un recorte, porque ustedes allí tienen, creo que el problema del conocimiento, pero hay un montón, hay qué del problema, si alguien elige eso, qué del problema del conocimiento en 2 días puedo dar. A lo mejor no está enunciado en el diseño, lo tengo que enunciar yo. Es decir, bueno, todo esto que voy a trabajar, que el profesor trabaja en 2 meses, yo en 2 días, o 2 encuentros, perdón, 2 encuentros, 2 horas y 2 horas serían 4 horas, o sea, en 2 semanas yo voy a dar esto, de toda esa unidad que tiene que ver con la teoría del conocimiento. ¿Sí? Entonces lo tengo que recortar. Tengo que tener una visión anticipada, es decir, me tengo que imaginar que lo puedo dar. Igual, cuando nosotros practicamos, el profesor del curso, más en mi caso, el profesor de práctica, te lo dice. Te va a decir, mira, si es tan amplio, vas a dar poco y nada, porque vas a hacer un pantallazo, ¿de qué te sirve? Entonces te vamos a guiar, porque esto es cuestión también de estar en el aula, ¿no es cierto? Y darme cuenta qué puedo dar y qué no puedo dar.
cuánto tiempo me va a llevar, entonces los vamos a guiar, pero vayan ya pensando, yo necesito saber qué contenidos van a dar. Ya por lo que veo las parejas están pedagógicas, necesito saber el contenido. Bien, entonces repito, la introducción, que sería la fundamentación, el contenido recortado para esos 2 días, y después vienen, después vamos a trabajar las actividades que vamos a hacer. Y ahí viene la secuencia de actividades que todavía no hablamos, que el próximo encuentro yo quiero hablar. ¿Por qué? Porque las actividades tienen un orden, ¿eh? Y hay que, de alguna manera, tener en cuenta ese orden, ¿eh? Hay actividades que sirven para el inicio, hay actividades que sirven para el desarrollo, hay actividades que sirven para la actividad concreta que el chico tiene que realizar después. Entonces, eso lo vamos a ver en una... Sí, a ver, Jonathan, con respecto al punto 10. No te entendí, Jonathan. A ver, punto 10. Bueno, si después me lo escribís. Sí, de la planificación. Sí, sí, sí. Sí, ¿a qué te referís al punto 10? Decime. ¿No tenés Profe, creo que se refiere a la parte de la planificación, al punto 10 que dice articulación con otros espacios curriculares. Perdón, discúlpame. Sí, sí. Sí, a veces en las escuelas, y también pasa en el profesorado, ¿eh? También en el profesorado nosotros tenemos que articular. ¿Qué quiere decir? Que hay contenidos que se pueden abordar desde distintas miradas, ¿eh? Hay contenidos, ponele, a ver, se me ocurre, el problema de la verdad. Existen enunciados totalmente verdaderos, lo puedo ver desde la filosofía, pero lo puedo ver desde las ciencias naturales también, o lo puedo ver desde la historia. Es decir, yo puedo abordar y entonces me junto con otros profesores y decimos, mira, en este mes vamos a trabajar este tema. ¿Qué puede aportar la historia? ¿Qué puede aportar las ciencias naturales? ¿Qué puede aportar la filosofía? Sobre un contenido en particular? Eso es articular, para que el alumno se dé cuenta que es así, que uno no aprende de manera enciclopédica, compartimentos estancos, sino que uno tiene una visión general. Cuando doy historia, también estoy dando geografía. Cuando doy filosofía, doy historia también. Porque si yo no ubico contextualmente un pensamiento, es decir, históricamente, no puedo entenderlo al filósofo, no lo puedo entender. ¿Mm? Entonces, es decir, son aportes ante un mismo contenido base que pueden dar y yo articulo con otros. Eso sería. Entonces, por ahí te lo piden en las escuelas donde vas a trabajar, es decir, ¿con qué otro profesor podés articular? ¿Con qué otra materia te parece que podés relacionar filosofía? Filosofía se relaciona con todas. Pero bueno, hay que ver también si el otro profesor tiene interés, y por eso el profesor lo puso. Nosotros también lo hacemos, ¿eh? Por eso los espacios están compartidos en la formación docente. Y nosotros nos ponemos de acuerdo con otros profesores, porque a veces hay contenidos, ¿viste?, que se repiten. Es decir, por ejemplo, práctica tiene que estar relacionado totalmente con didáctica. Eso es, yo tengo que articular con didáctica, pero no puedo dar separado. Entonces yo les digo, yo tengo una bibliografía, pero me tengo que poner de acuerdo con el profesor para trabajar la misma bibliografía. A veces hay contradicciones y ustedes dicen, pero el profesor dijo otra cosa. Ay, Dios mío. Claro, faltó articulación. Y entonces, ese sería el punto. ¿Se entiende, Jonathan? ¿Se entendió? Bien, les decía, necesito saber cómo se conformaron las parejas y el contenido que han elegido, para darme cuenta si en 2 días, ustedes igual cuando hagan una microclase simulada va a ser un pedacito de ese contenido, porque no vamos a estar, pero en 2 días lo que ustedes seleccionen
seleccionaron se puede dar o no. Yo eso lo necesito que, para avanzar. ¿Por qué? Porque quiero trabajar cómo vamos a enunciar las actividades. Y sobre la nada, ¿viste? Yo prefiero trabajar sobre algo que les sirva a ustedes. Si ustedes me dicen, bueno, yo quiero dar, o me gusta este tema, me gusta esto, quiero dar esto. Entonces quiero dar tal cosa. Y por ahí te puedo decir, bueno, mira, recortalo más, o es muy corto, pensá con qué otra cosa lo podés complementar. ¿Se entiende? Es necesario eso. Vayan largándose con eso, porque nos va a llevar tiempo hacer el documento ese escrito de la secuencia didáctica. Va a llevar tiempo. Más o menos ya sabemos enunciar los objetivos, enunciar los propósitos, vimos las estrategias. Los contenidos están en el diseño curricular, ¿sí? En el diseño curricular. Y en ese diseño, Emiliano, vos te fijás, ustedes también tienen que tener, yo cuando iba a las clases con ustedes reales, yo llevaba muchos textos de secundaria, que te sirve para guiarte de alguna manera, pero bueno, ahora no podemos. He perdido unos cuantos, muchos chicos por ahí no se acordaron de devolvérmelo, pero tengo textos, traten de buscar, o si ustedes googlean, pueden decir, a ver, este contenido, a ver cómo está presentado, para más o menos tener una idea de lo que en la secundaria podemos dar. Porque, ojo, tenemos que hacer la transposición didáctica. Ustedes tienen un nivel de abstracción que todavía el chico no tiene en la escuela secundaria. Entonces tenemos que garantizar el puente cognitivo. ¿Se acuerdan lo del aprendizaje significativo? No tengo que pensar una clase para mis pares. No están en el nivel de ustedes los chicos, por más capaces que sean y por más Claro, inquietudes. hay que buscar, como decían en psicología, un poco de un objeto externo que ayude y facilite a los contenidos medios abstractos, algunos que damos, para que tomen forma y le causen un significado al alumno. Viste la clase, Lucas. Exacto. Claro, fíjate cómo esto es multidisciplinar. Fíjate la psicología cómo te sirve. Claro, la psicología, por suerte estamos con chicos de 17, 18 años. Imagínate si tenemos que dar estos contenidos con un chico de 13, 14, por más ganas que tenga el pibe, todavía no tiene el nivel de abstracción. Y no tienen el ejercicio mental que ustedes tienen. De abordar un texto y de comprenderlo, un texto tan abstracto. Es decir, eso hay que pensar, porque si yo lo doy de manera tan abstracta es un fracaso, lo cual no tengo que resignar la abstracción, no la tengo que resignar, pero tengo que ver cómo logro ese anclaje, cómo logro que se comprenda. Imagínense que yo empiece con la frase de Heidegger, ¿por qué a ver chicos, Heidegger dice, ¿por qué es en general el ser y no más bien la nada? ¿Qué te iba a decir esta mujer? Está loca. ¿Qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Mm? Lo cual no quiere decir que yo esa frase en algún momento no la trabaje, el ser y la nada. Pero ¿cómo puedo hacer y cómo lo relaciono? Por eso solo quiero hablar en otra clase, ¿no? El momento inicial de la clase es fundamental, porque es el momento en que yo despierto el interés, y el chico tiene interés cuando entiende. Cuando no entiende, si yo me confundo de aula y me siento donde están en cuarto año dando física nuclear, yo estoy medio segundo y me voy. Digo, ¿qué hago acá? Porque no entiendo nada. No es que no tenga ganas de entender, no entiendo, no hay puente cognitivo, no. Profe, Entonces, una sí, consulta, disculpe que la sí. haya interrumpido. Con respecto a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer después que nosotros escribamos la planificación y todo? ¿Tenemos que dar la clase o tenemos que exponer Sí. cómo daríamos la clase? No. Yo tengo la idea, a ver qué me dicen ustedes, lo tengo que hablar con ustedes, pero hablamos con otros profesores, aunque sea 10 minutos de que se graben, en una clase virtual sería. ¿Cómo darían una clase virtual? Porque en realidad así es la clase. Es decir, pero aplicando estrategias, ¿eh? Sí, 10 minutitos, no más. La clase, cuando ustedes vayan al aula, va a durar 2 horas. ¿Por qué lo digo? Porque uno mirándose aprende también. ¿Eh?
Y aparte van a ser de a dos, ustedes se van a distribuir, van a presentar un material, 10, 15 minutos, lo que necesiten la pareja pedagógica. ¿Cómo darían pero realmente cómo dan la clase? Es decir, cómo la presentan, cómo la motivan, cómo dan las consignas de trabajo. Yo pensaba eso, y me parece que grabándola es más fácil, porque directamente, no sé, si el que se anima directamente, mejor. Pero bueno, no mejor, es igual, es otra posibilidad. No escucho lo que me contestan. ¿Se asustaron? ¿No quieren? ¿Tienen miedo? A ver, díganme, por favor. Yo estaba medio confuso, porque pensé que íbamos a dar una clase, o sea, en un Meet o en Zoom, con un curso, por ejemplo. Eh, No pero tenemos oportunidad. no Ah, tengo no. drama, yo sí, es para grabarse. ¿Sabes por qué? Porque no. ¿Qué profesor te facilita un curso? A ver, yo no tengo forma. No tengo, no sé otros, con otras profesores, yo estoy hablando mucho con profesores de psicología, van a trabajar así también. ¿Cómo darías una clase virtual, pero no con chicos en concreto, digamos, porque no sos el profesor, no. Sería ideal, sería bárbaro, pero ¿cómo hacemos? A no ser que ustedes consigan algún profesor, algún que se preste a eso en general, le cuesta al profesor de la cátedra este, porque no es lo mismo esto, pero sí uno puede imaginar, uno puede pensar en una clase virtual donde no vas a dialogar. A veces podríamos hacer, por ejemplo, también lo pensé, diálogo, como que uno da la clase, si es sincrónica, no grabada, si es sincrónica, uno puede dar la clase con los compañeros. Eso sería bueno, ¿ves? Entonces, 10 minutos, 15 minutos con los compañeros y los que estamos de este lado somos alumnos, digamos. Entonces ahí, a ver, ¿a qué dice? No, la exposición no. Ahí está Cecilia preguntando, no, vamos a proponer otras cosas, vamos a proponer más estrategias. La exposición seguro que va a estar. Pero bueno, lo tenemos que pensar, lo tenemos que pensar. Yo entiendo, es más difícil dar la clase para los compañeros que en un curso con los chicos. Eso es seguro. ¿Ustedes dieron clases para los compañeros? Cuenten. Marcos. No, yo le iba a hacer una pregunta acerca de Mm, esto que usted dice de grabarnos. ujú. Entonces, el sentido sería grabarnos así como está, por ejemplo, como estamos ahora, en un Google Meet, en un Zoom o lo que sea, con nuestra pareja pedagógica, donde Claro. uno actúa de rol docente y otro estudiante, y después cambian los roles. ¿A eso es lo que apunta? No, ambos como docentes. Ambos Ambos como como docentes. docentes. Se me ocurrió así, pero bueno, sí, no, ambos como docentes, porque ¿cómo presentarías la clase? Pero no narrado, yo como profesor haría no, No, dando una directamente. clase. Claro, claro, así como que los chicos te están escuchando. Sería ideal tener un grupo, pero no, conseguir un grupo, Para mí me explicar con- acá con compañeros tampoco estaría mal, qué sé yo. También escucharnos entre nosotros y ver cómo tal vez otro utiliza otra estrategia, pero un claro poco. que sirve. Miren, chicos, nosotros como éramos 12, siempre hacíamos así. No estaban los dos chicos que daban la clase solamente, estábamos todos. Solamente que esas 2 horas le tocaba a una pareja pedagógica y todos los demás estábamos para ayudar, ¿eh? El profesor de la cátedra, que en este caso era María Elena Rivero, mi caso particular y los compañeros. Ayudábamos en el momento en que los chicos tenían que hacer la actividad. Tratábamos de no interrumpir a la pareja, no la interrumpíamos. Ellos si se producía algún silencio, algo, bueno, entonces lo ayudábamos, pero la clase era de la pareja pedagógica. Y todos estábamos, y todos aprendíamos de los otros, claro que sí. Pero a veces cuesta, viste, con los compañeros, porque el par, en este caso, los pares manejan ya estos contenidos, y bueno, a veces pasa con que yo lo daría distinto. En general se da solidaridad, se da apoyo. Pero, viste, a veces hubo algunos roces, pero nosotros estábamos todos juntos. Y eh, la evaluación, que es una evaluación obviamente constructiva, porque segundo año
A ver, nadie nace profesor. Uno se hace con los años. Imagínense, segundo año es la primera experiencia, pero así como filosofía, uno aprende haciendo filosofía, uno aprende la docencia haciendo docencia. Y uno aprende. Eh, Nosotros le decíamos a los chicos, ojalá que tengan oportunidad de alguna vez estar solos con los alumnos. Es más, a veces la profesora no estaba y yo me tenía que ir por algo, viste, que me llamaban de dirección y demás, y los practicantes se quedaban solos. ¿Cómo uno aprende? Aprende del error, de las equivocaciones, y pasan los años y seguís aprendiendo. Cada grupo es un desafío. Es bueno, estar con el otro es bueno. Nosotros en general no tuvimos problemas. Y como vamos a ver qué, entre todos vamos a decir, a ver, ¿qué interesa evaluar constructivamente de una clase? Ustedes mismos lo van a ir diciendo. Y bueno, interesa que el que comunica sea claro en la comunicación. Entonces lo vamos a poner, ¿hay claridad en la comunicación? ¿O el practicante fue ambiguo, los nervios te hacen ser así? A veces a uno, después de tantos años, decís, qué mal que me salió esta clase. Decimos, ay, qué desastre. O a veces uno corta la clase y le preguntas a los chicos, chicos, ¿entienden lo que estamos haciendo? Porque ni yo me entiendo. Te puede ocurrir eso, ¿viste? Un día que ni los chicos están bien. Pero bueno, repito, vamos a poner como hay categorías de evaluación. Si hay, si la comunicación es clara, por ejemplo, o no. ¿Para qué? Para aprender para la próxima vez cómo clarificar mi forma de comunicar. Sí, Jonathan. No, perdón, no lo entendía al micrófono y no entendía por qué no andaba, perdón. Otra cosa que nos va a interesar evaluar, el material, porque también tenemos que hablar de recursos didácticos. El material didáctico que presenté, ¿sirvió, no sirvió? ¿Lo usé bien, lo usé mal? ¿Lo usé poco tiempo? ¿Eh? Traté de despertar el interés de los chicos, lo logré, no lo logré. Es decir, son todas categorías que uno lo va viendo en la práctica. Es decir, o a veces los chicos dicen, no, se aburrieron, a lo último bostezaban, no tenían ganas de... Y bueno, está bien, es un aprendizaje. Para la próxima veo, este grupo se aburre fácilmente. O no fue la clase lo suficientemente interesante, voy a tratar de presentar otra cosa. A veces hay grupos que son apáticos y no preguntan nunca y están así. Es decir, parecen que sí te prestan atención y vos decís, pero... a veces uno necesita esa euforia, ¿viste? Los chicos que te interrumpan, que sean activos, las clases así son más dinámicas. Bueno, vamos a ir poniendo categorías de qué vamos a evaluar de la clase, qué nos vamos a evaluar nosotros mismos. Este es un inicio. Ustedes van a tener todo tercer año, si Dios quiere esta pandemia se nos va, y todo cuarto año para estar con los chicos. Y yo repito, es mucho más fácil estar en el curso. Es mucho más fácil. Y uno en el curso se distiende. A ver, Toti Gómez, yo mandé el diseño. ¿Quieren que lo mande otra vez el diseño? ¿Se acuerdan que lo mandé el diseño? Ahí me están pidiendo que mande el diseño. Sí, Lo vuelvo a mandar. Lo tienen todos, ¿no? El diseño. Sí, porque ustedes lo trabajaron al diseño. sí, lo tengo que buscar, ya no sé dónde lo tengo. Pero sí Sí, estaba. bueno, lo vuelvo a mandar. Si quieren, lo vuelvo a mandar. Bueno, ya nos vamos porque no van a tener tiempo de tomarse sus cafecitos. A ver, necesito que me coloquen quiénes son, cómo se formaron las parejas pedagógicas. Yo veía que ustedes se comunicaban al respecto. Necesito saber qué contenido puntual de eso que han elegido ustedes creen que van a dar en 4 horas de clase. Ojo, 2 días serían 4 horas de clase, pero no son siempre dando contenido. Por eso yo la clase que viene tengo que explicar cómo se divide una clase. No doy durante 2 horas contenido nuevo.
¿eh? La clase se presenta un contenido, se trabaja, primero se lo motiva, después se lo desarrolla y después tiene que haber actividades de aplicación, es decir, donde yo tengo que evaluar si el chico lo entendió o no, por lo menos una hora, donde el chico tiene que trabajar con ese contenido puntual que trabajamos. Así que en general los contenidos se desarrollan en 40 minutos, no más, porque si no estamos dando información y eso es una locura, sería imposible, ¿sí? Pero no son 2 horas de dar contenido. Por eso tenemos que ver los momentos de la clase, donde vamos a hacer la secuencia. Necesito las parejas, los contenidos, el contenido y quiero, si pueden, decir, bueno, yo voy a dar ética, no sé, me tienen que decir concretamente, de ese contenido, ¿qué conceptos, 3 o 4 conceptos básicos que ustedes dicen en esas 2 horas voy a trabajar? Conceptos, eso dentro de un contenido hay conceptos. Si doy ética, yo la tengo con ética. ¿Qué se entiende por conducta? O sea, ¿qué son los actos morales? Es un concepto. Acto moral es un concepto. Responsabilidad y libertad, ¿sí? O libertad y responsabilidad es otro concepto que está incluido ahí. Son conceptos que tengo que trabajar. ¿Qué significa asumir la responsabilidad de los actos? ¿Qué significa realizar actos libres? ¿Ves que son conceptos? Dentro de ese temita hay conceptos. Entonces necesito que ustedes encuentren dentro del contenido que han elegido, ese recorte chiquitito, los conceptos que quieren trabajar. No sé, filosofía antigua, Aristóteles. ¿Qué es la felicidad para él? Es un concepto. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es virtud? ¿Cómo define virtud? ¿Por qué la justicia es una de las virtudes que él plantea? Ya aparecieron 3 conceptos. Quiere decir que voy a estar durante 40 minutos trabajando esos conceptos de un filósofo en particular que es inmensamente prolífico. Hay muchísimo para hablar de él, pero yo en esos 40 minutos puedo trabajar eso. Más. Se pueden ayudar con los textos, ustedes tienen sus propios textos, y si no, googleen, busquen, si no los tienen, yo siempre les digo a los chicos, compren libros, esos usados de filosofía, porque nos dan idea de qué actividades dar, no recetas, me mata el profesor de didáctica, el profesor de didáctica de usted fue alumno mío, así que bueno, él estudió historia antes y después estudió ciencias de la educación. Pero tienen a José ustedes, ¿no? Bueno, no hay recetas, pero de la nada no se puede crear. Lo dijo el otro día Anijovic. ¿Vieron cuando los profesores dicen, ay, no busquen recetas, no busquen recetas? Sí, bueno, pero si yo no me apoyo en algo, de la nada no hay creatividad. Utilicen, si quieren se lo dicen al profesor, y si no, se callan y decir, bueno, yo necesito ver algo. Entonces les podría haber dicho a ustedes, a ver, dejen una planificación anual. Yo se los podría haber mandado. Le digo, estas son los elementos. Introducción, háganla. Y ustedes de la nada, ahora tienen un modelo. ¿Esa es la receta? ¿Lo tienen que hacer así? No, pero ya vieron algo. Es decir, bueno, ya tienen una idea. La criticamos, nos gusta esta parte, el otro, pero por lo menos vi algo, ¿sí? Si no, ¿cómo voy a hacer lo mío si nunca vi nada? Entonces, bueno, chicos, les agradezco que hayan estado, le agradezco a Jorge, ya le digo a Jorge que me resuelve todo esto de la comunicación y dedica su tiempo. Yo sé que hay otras que también me dijeron que iban a ayudarme, y bueno, les agradezco, disculpen esto de la comunicación y todo esto, pero bueno, se van a acordar lo que tienen que hacer, no les mando ninguna actividad más. Esto, necesito saber puntualmente, sobre esto yo voy a trabajar la próxima clase, actividades, si ustedes me dan los temas. Bien. Sí, Marco. Profe,
Sí, ¿quién me está hablando? Ah, Susana. No, Joana, sí. ¿se lo mandamos por WhatsApp o por mensajería del campus? Mira, si lo que te resulta más fácil. Yo el problema tengo chicos que no puedo abrir, ya le dije a Fernanda, porque no es problema, ahora tengo una compu nueva y no puedo. No se pueden abrir lo que ustedes presentan, y no en todos los casos. Muchos me los mandaron por WhatsApp. Yo ya a Fernanda, la coordinadora, le dije que no me pasa a mí sola, pero bueno, háganlo como a ustedes les parece. A mí me parece que el WhatsApp funciona. Y bárbaro, ahí nos comunicamos bien. Yo voy anotando, registrando lo que ustedes me dicen. Entonces, el próximo encuentro digo, bueno, la pareja tal y tal decidió tal cosa. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Ya trabajamos sobre algo que realmente ustedes, no sobre lo abstracto, sobre algo concreto. Hacemos el documento y después pensamos cómo hacemos la clase. ¿Mm? Bueno, como ustedes quieran mandármelo, por favor, les pido, mándenlo. Bueno, chicos, me alegro. Hoy han estado muchos presentes, me alegro. Calculo que el lunes que viene, si hacemos la clase, beso a todos, yo también los saludo. El lunes que viene puedo a la mañana. Si no, lo hacemos a las 4 de la tarde. ¿Les parece bien? Porque esta hora está bueno. Sí. Bueno, suerte con Medieval. Les mando un beso y gracias por el aguante. Chao, Dale, profe. gracias, Chao, profe, nos profe, vemos. gracias. Gracias, Adiós, profe. gracias, Jorge. De Gracias nada. por todo. Gracias.